Hola a todos, mi nombre es Alejandro Gómez García y les voy a presentar mi proyecto final para la clase de Estrategia Financiera Global. El tema que elegí es el de inversión internacional. Este tema me gustó mucho porque nos deja muy claro que no existe una regla que nos diga cómo hacer que una empresa sea exitosa a nivel internacional, ya que existen diferentes caminos para alcanzar el éxito. Sin embargo, lo retador es saber elegir el que mejor se adecue a las fortalezas y debilidades de cada empresa. Es decir, podemos tener dos compañías multinacionales igualmente exitosas siguiendo diferentes estrategias de inversión internacional, por lo que debemos de tomar decisiones basadas en información y de la manera más objetiva posible y entender muy bien la foto completa en la que una empresa se encuentra, incluyendo aspectos como los objetivos marcados, los mercados a los que se quiere dirigir o la propuesta de valor que ofrecen al mercado, para así poder tomar la decisión óptima respecto a los planes de expansión. Por todo esto, me interesa ahondar en este tema con la intención de aportar un poco más al grupo. El primer paso es entender si vale la pena invertir en un mercado foráneo o, en su caso, determinar cuál es la mejor manera de hacerlo, ya sea para producir, para vender o para ambos. El modelo OLI es una herramienta que nos ayuda a ver con más claridad la forma en que podemos aprovechar las fortalezas de la empresa. La O se refiere a ownership y es el primer factor a considerar. Estas ventajas se refieren a toda la información de la que la empresa es propietaria y que le pueden dar ventajas sobre las demás empresas con presencia en el mercado al que la empresa quiere incursionar. Este incluye muchos aspectos intangibles que otros competidores no pueden imitar fácilmente, como patentes, las habilidades o el conocimiento del equipo interno o el valor de las marcas que manejan. Si la empresa que busca expandirse hacia mercados internacionales no es capaz de mantener alguna ventaja de propiedad, deben de considerar posponer sus planes de expansión y mantenerse en su mercado doméstico. En México podemos tomar como ejemplo a la industria restaurantera, ya que vemos muchos casos de empresas, restaurantes exitosos en el país, pero son muy pocos los casos en el que estas empresas, en este caso restaurantes, buscan la internacionalización, porque salvo que tengan un valor de marca con el peso suficiente como para trascender fronteras, sería muy complicado poder apalancarse de algo así en un mercado distinto y mantener su estándar de calidad. Si las ventajas de propiedad no se pueden mantener, el siguiente paso es analizar las ventajas de ubicación. Esto tiene que ver con la practicidad de disponer de los insumos necesarios, así como los costos, para poder operar en el mercado al que se busca llegar. Y también otros aspectos serían los logísticos, ¿no? Las implicaciones de cómo mantener o replicar la operación en el mercado al que buscan llegar. Si la empresa no es capaz de mantener estas ventajas, ya sea porque sus costos aumentarían y el valor ofrecido al mercado pudiera verse afectado, lo mejor es que se considere incursionar en el mercado extranjero mediante la exportación. Ejemplos de empresas mexicanas con ventajas de propiedad, pero que no tienen ventajas de ubicación, pueden ser las agrícolas que se dedican a la exportación de hortalizas, principalmente a Estados Unidos, ya que pese a que dicho país es su principal mercado y sin duda tienen un producto apreciado por los consumidores estadounidenses, incluso tienen etiquetas que pudieran ser ya bien pues apreciadas por el mercado, trasladar su producción para allá les haría perder su ventaja de ubicación, ya que producir en México les trae beneficios en costos de insumos y de mano de obra respecto al que si lo hicieran en Estados Unidos, además de que cuentan con una red de proveedores de servicios que ellos necesitan, el clima para producir, entre otros. Finalmente, si los dos aspectos anteriores han funcionado, es importante hacer un análisis de las ventajas de internalización. Esto quiere decir que la empresa debe de evaluar si es más conveniente incursionar de manera propia, es decir, controlando al 100%
la cadena de valor o si convendría aliarse con alguna empresa local que les permita mantener sus estándares de calidad y alcanzar los objetivos planteados. En ocasiones, el nivel de riesgo país del mercado al que se quiere incursionar inclina a las empresas a buscar aliados locales que les den algo más de certidumbre a mediano y largo plazo en sus planes de expansión. En caso de que la empresa no logre mantener estas ventajas, lo mejor sería que busquen una estrategia mediante licenciamientos para así poder hacer llegar sus productos al mercado sin verse afectados por el riesgo país del mercado al que se busca incursionar. Un ejemplo de empresas que buscaron incursionar en mercados foráneos, pero que no vieron viable mantener ventajas de internalización, por lo que buscaron socios locales, sería Cinépolis, que para incursionar en el mercado europeo compraron la cadena española Yelmo Cines. De esta manera, se hizo de más de 37 complejos en 20 ciudades de España y pudo acelerar sus planes de expansión. En este caso, fue una compra, pero hay otras opciones como los licenciamientos o los joint ventures. Ahora, dentro de toda decisión de expansión internacional, una empresa debe de tomar en cuenta el riesgo país de los mercados a los que se busca llegar. El riesgo país es un indicador que nos da una referencia sobre qué tan buenas son las condiciones de un país respecto a la inversión extranjera. Este riesgo se genera por los factores políticos, legales, económicos y o sociales asociados al país de interés. Esto ayuda a las empresas multinacionales a evaluar qué beneficio sería lo suficientemente atractivo para la exposición a riesgo que tendrían en caso de incursionar en un mercado foráneo, ya que este contexto puede afectar las operaciones, incluyendo el flujo de efectivo que busca llevar a cabo la compañía. Para un análisis más a detalle, el riesgo país se puede dividir en riesgo político y riesgo financiero. El primero se refiere al contexto político y social vigente en el país. Por ejemplo, actos de corrupción, ya que estos limitan el cómo se hacen negocios en un país. Una burocracia compleja que puede entorpecer la resolución de algún trámite ante el gobierno, acciones del gobierno foráneo que dificulten o entorpezcan la operación de la empresa en el respectivo país, limitación a la convertibilidad cambiaria que afecte el flujo de las transacciones que debe de llevar a cabo la empresa, bloqueo de fondos derivado de alguna disputa entre el país destino y el país de origen, el que los consumidores locales tengan alguna actitud o comportamiento que pueda afectar el éxito de la incursión en dicho mercado, como puede ser alguna marcada preferencia por productos de origen nacional, o que el país se vea involucrado en un conflicto internacional. Algunos ejemplos pueden ser Cemex y su salida de Venezuela, ya que el gobierno decidió expropiar algunas industrias, la guerra de Rusia y Ucrania, que ha desplazado a muchas empresas de ya no continuar con sus operaciones en dichos países, el bloqueo de fondos en Reino Unido hacia los bienes de algunos bancos rusos o la marcada preferencia de los alemanes por marcas de automóviles nacionales como Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW o Audi. Esto por encima de las extranjeras, como puede ser el caso de Ford. Por otro lado, el riesgo financiero contempla las variables macroeconómicas del país para prever el nivel de la actividad económica y entender el entorno bajo el que se desempeñará la empresa respecto a sus objetivos. Este incluye factores como las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto, la política fiscal que esté siguiendo el país, ya sea mediante estímulos a la inversión o la carga impositiva que tengan para las empresas, la política monetaria vigente en el país e indicadores como la inflación, las tasas de interés y la tasa de desempleo, los cuales dan una buena referencia sobre el poder adquisitivo que tienen o tendrán los consumidores del país. Un ejemplo relevante sobre esto puede ser Argentina, que de 2019 a la fecha ha visto cómo la inflación se ha alcanzado niveles del 50%
o sus tasas de desempleo que han llegado al 10%, y esto lo podemos contrastar porque en el mismo periodo la inversión extranjera directa se redujo a una tercera parte de lo que se tenía en el 2018. Derivado de este incierto panorama, diversas empresas multinacionales salieron del país en este mismo periodo, tales como Walmart, Qatar Airways, Eli Lilly o Under Armour. Este análisis lo veo desde dos perspectivas. Por un lado tenemos el de la empresa multinacional que busca expandirse, que con el modelo OLI se puede hacer una evaluación de la empresa para entender las ventajas competitivas que se pudieran tener tanto internas como en el mercado local, y por el otro lado el del mercado al que se tiene intención de acceder, ya que el análisis de riesgo país nos permite analizar el contexto en el que se pretende operar para que la multinacional se dé una idea de la exposición al riesgo que se tendrá y evalúe de cuánto debería de ser el beneficio esperado que necesitaría la empresa para que amerite dicha inversión y exposición al riesgo. Una empresa que atiende un mercado doméstico, pero que tiene intención de convertirse en multinacional, debe de tener claro que debe de mantenerse objetiva, sin pretender que ya se las sabe todas, porque es cuestión de que cambie alguno de los factores analizados, ya sea un tema político, cultural o algún competidor local, para que su estrategia fracase. No porque algo funcione muy bien en algún lugar implica que es una receta exitosa, que funcionará a nivel internacional. Precisamente para eso sirve el modelo OLI, ya que es una guía para tomar la decisión más adecuada respecto a la internacionalización o no de una empresa en un mercado determinado. Si el modelo OLI sugiere que los planes de expansión para algún país sean por la vía de exportaciones, no hay por qué aferrarse a una estrategia distinta, ya que no sería la más adecuada, y más bien hay que enfocarse en cómo lograr extraer el mayor valor posible de la incursión a nuevos mercados de acuerdo con la estrategia sugerida. Del mismo modo, la estrategia para otro mercado o país puede ser por la vía de la incursión total o del licenciamiento, por lo que hay que tener esa flexibilidad si la intención es crecer internacionalmente. Adicionalmente, no porque una empresa fracase en un mercado significa que es imposible para otras sí tener éxito. La clave está en conocer dónde se quiere operar y considerar tanto las fortalezas como las debilidades con las que la empresa cuenta para desarrollar la mejor estrategia, para mitigar los riesgos, realzar las fortalezas y que la propuesta de valor de la empresa sea más apreciada por el mercado.